Bienvenidos a esta primera clase, después de la introducción, a la primera clase de Historia de la Música Occidental. Y para eso, queridos suscriptores, tenemos que tener en cuenta una cosa. Primero, que la prehistoria es una época muy longeva y es la más longeva de la humanidad, la más larga, la que más tiempo tiene. Entonces, en esta clase, la primera que corresponde a la prehistoria, vamos a trazar algunos objetivos, ¿sí? Uno de ellos, importante, es conocer la clasificación de los primeros instrumentos musicales, que eso se hizo muchos siglos después de Cristo, ya lo vamos a ver. Hay que trazar una línea temporal dentro de la prehistoria musical, ¿sí? Hay que indagar en estudios de caso que revelan la prehistoria musical y quizás también aplicar los conocimientos de la organología, es decir, cómo está compuesto un instrumento, cómo funciona, ¿sí? De la organología instrumental prehistórica, ¿sí? Conocer un poquito. Para eso tendremos ciertas divisiones en nuestras clases, en nuestros videos. Por ejemplo, una división son los estudios de caso, que serán específicamente sobre alguna partitura, algún hallazgo, y eso será un video aparte que podré poner aquí conectado al finalizar la clase o mientras se hace mención a aquello. Entonces, hay que caer en claro en algo. Las sociedades, como diría Jacques Attali en su libro Ruidos, yo no comparto mucho con Jacques Attali, pero en algo tiene razón. El mundo, aparte de que se mira, porque él dice el mundo no se mira, el mundo sí se mira, pero el mundo también se oye. El mundo se oye. Y una sociedad es reflejo a través de su sonido, de su sonoridad. Bueno, Murray Schafer también diría algo similar. Las sociedades musicales, la música, los sonidos son reflejos de una sociedad. Si la música es mala, la sociedad está siendo mala. Si la música, y aquí valida un poquito esa aseveración de Schafer, si la música no tiene valores, si es una total depravación, una constante depravación, ya no voy a pronunciar porque si no me censuran, entonces la sociedad está depravada. Por ejemplo, si la música habla de constante corrupción, la sociedad está corrupta. Entonces, eso decía Murray Schafer, y en cierta parte tiene razón. Ahí entran temas como la axiología, el estudio de los valores en la música, por ejemplo. Pero eso es un tema que cobrará mucha relevancia mucho después. En esta primera instancia, pues, el mundo se oye. El mundo se refleja a través también de su sonoridad, no solo de las artes visuales, sino de su oído. Entonces, la prehistoria es un claro ejemplo de aquello, ¿sí? Pero, ¿qué es la prehistoria, queridos suscriptores? Para esto nos vamos a basar en lo que es la arqueología prehistórica. Y hay un personaje, Christian Townsend, que en el siglo XIX estaba hablando de 3 edades, es decir, en la prehistoria. Miren, del siglo XIX se refería recién como 3 divisiones, ¿sí? En la prehistoria, que es la edad de piedra, la edad de bronce y la edad del hierro, ¿ok? Estas 3 edades fueron propuestas por Christian Townsend en el siglo XIX, ¿sí? Ubíquense, nosotros prehistóricamente estamos muchos años antes de Cristo. Sin embargo, Townsend se dedicó a estudiar y propuso esas 3 edades para clasificar el tiempo prehistórico, ¿sí? Entonces tenemos la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. Bien, y como habíamos dicho, estas 3 edades conforman un periodo muy largo de la humanidad. Estamos hablando más o menos
unos 2 millones antes de Cristo hasta unos 2000 antes de Cristo. Todavía no llegamos al nacimiento de Cristo, ¿no? Estamos unos 2000 años antes de Cristo. Entonces, esa edad de piedra, que es con la que vamos a empezar en este tema, ¿sí?, está subdividida en dos. Así lo comprueba, por ejemplo, las edades históricas. Van a tener aquí la fuente de donde saqué esto, ¿no? La edad de piedra, ¿sí?, está subdividida en dos: el paleolítico y el neolítico. Le voy a dejar un cuadro justo en este momento para que ustedes puedan visualizar el paleolítico y el neolítico. En medio está el mesolítico, medio, sí, como los mezzosopranos están entre las sopranos y las contraltos, mezzo, sí. El mesolítico, podemos irlo, es como que una piedrita, un eslabón ahí que une, sí. Podremos llamar a ese periodo el mesolítico, pero en sí son dos grandes grupos dentro de la edad de piedra, que es el paleolítico y el neolítico, ¿ok? Entonces, el paleolítico estamos hablando de 1,5 millones antes de Cristo hasta unos 35.000 más o menos antes de Cristo. A partir de ahí ya viene el mesolítico. Entonces, esta va a estar citado, el cuadrito lo están viendo en este momento en sus pantallas. Y bueno, está citado porque obviamente no lo hice yo, pero me parece un cuadro bastante acertado, ¿sí? A partir de esto, quiero dejar algo súper en claro. Hay dos corrientes. Bueno, no dos corrientes. Dos disciplinas muy parecidas, pero que se unen para estudiar esta época. Y aquí quiero que queden claro. Por un lado tenemos la arqueología musical y por el otro tenemos la arqueoacústica, ¿sí? Por ejemplo, la arqueología musical, ¿sí? Sabemos lo que es arqueología, el estudio de aquellos vestigios, de las primeras manifestaciones humanas, de los primeros huesos, de los primeros hallazgos, ¿sí? En este caso, la arqueología musical investiga, descubre lo que corresponde a los primeros vestigios musicales, ¿sí? Dentro de la arqueología, pues se desentierran, se encuentran, tratan de datar más o menos en qué años, en qué épocas se realizaron esto. Por ejemplo, ya vamos a ver un estudio de caso pequeño de unas flautas, sí, neolíticas, ¿sí?, que fueron descubiertas después de Cristo. Ya lo vamos a ver. Pero la arqueología se encarga de eso, ¿no? Estudiamos un poquito la organología del instrumento, cómo está formado, cómo funciona, en qué fecha se data, en qué fecha fue hecho aproximadamente, por quiénes fueron hechos, más o menos, ¿ok? Mientras que la arqueoacústica, ¿sí?, la arqueoacústica va del ambiente donde se desenvolvían los instrumentos musicales. Por ejemplo, la arqueoacústica te estudia la cueva donde se tocaban las flautas, las primeras flautas hechas de hueso. Entonces, ¿por qué la cueva? Ya la arqueoacústica se mete en eso. ¿Por qué ese contexto de cueva? ¿Acaso resonaba más el audio de una flauta de hueso? Eso con respecto a la arqueología musical y la arqueoacústica. Por ejemplo, tengo algo anotado aquí, que la arqueología musical es el estudio de las evidencias materiales de los instrumentos sonoros, ¿sí? Y van a encontrar esto citado, ¿sí?, las evidencias materiales, ojo, de instrumentos sonoros. Mientras que la arqueoacústica va más al sonido, aquello que no ves, ¿no? El sonido, pero que está allí. Y
tiene un contexto. Por ejemplo, la arqueoacústica. Supongamos que dentro de 2000 años descubren mi estudio musical. Hagan de cuenta que esto es un estudio musical. La arqueoacústica se encarga de estudiar cómo yo usaba el sonido para reprimir los ruidos exteriores, ¿ya? Mientras que la arqueología se encarga de estudiar mis instrumentos musicales, ¿sí? Y cómo funciona su organología, la parte material. La arqueoacústica es más esto, la física de aquello que no se ve, el sonido, cómo funcionaba, cómo se la envoltura, el envolvente, ¿no? La arqueoacústica se dedicará exclusivamente al análisis de los paisajes sonoros de la época. ¿Cómo sonaban? Lo que les acabo de decir. Eso no es algo tangible, ¿sí? El sonido tú lo escuchas y todo, no lo puedes tocar, pero tiene unas características físicas bastante importantes y dentro de contexto, ¿sí? Entonces, arqueología material, arqueoacústica, valga la redundancia, acústica, ¿sí? Entonces, quedando claro con esa parte, sí les voy a proponer aquella clasificación según su organología. La clasificación hecha aquí, ¿sí? Es de Erich von Hornbostel, espero haberlo dicho bien. Erich von Hornbostel en 1917. Entonces, ¿se divide en qué? En idiófonos, en membranófonos, cordófonos y aerófonos. Cada uno tiene unas características peculiares que lo clasifican en eso, ¿sí? Entonces, se clasificaron debido a cómo estaban compuestos y su funcionamiento, la organología, ¿ya? Miren que estamos usando términos técnicos, ¿sí? Primero las 3 edades para clasificar en el tiempo, luego la clasificación, su organología. Hemos estudiado arqueoacústica y arqueología musical. Entonces, la clasificación según su organología, cómo funcionan, de qué están hechos. Están divididos en idiófonos, membranófonos, cordófonos y aerófonos. Ya por las palabras pueden ir ustedes deduciendo cómo se clasificaban. Entonces, primero vamos con los idiófonos, ¿sí? Si ven que estoy anotando es porque tengo mi escrito aquí para no perderme y no saltarme, tratar de no saltarme ciertas cosas, ¿sí? En primera instancia tenemos los idiófonos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué son idiófonos? Son aquellos instrumentos musicales que suenan por sí mismos. Hoy en día tenemos, por ejemplo, el triángulo. El triángulo tú lo golpeas y suena por sí mismo. Entonces, producen sonido, los idiófonos, mediante la vibración de su cuerpo entero, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el triángulo, ya mencioné, la campana, ¿sí? Suena por sí mismo. Su organología permite que el sonido viaje a través de ella y se expande y llegue hasta nuestro oído humano. Las castañuelas, por ejemplo, y así algunos instrumentos. Tenemos en el ámbito prehistórico un idiófono bastante conocido y es el litófono. Lito, piedra, fono, sonido. Es como una especie, ya van a ver aquí una imagen, una especie de xilófono hecho de piedras. Si tú lo tocabas y estaba hecho de piedras. Entonces el litófono es un instrumento idiófono, muy similar al xilófono. Ya, sin embargo era de piedra. Ahora, la afinación todavía no existía. La afinación como la conocemos nosotros todavía no existía en ese tiempo. Pero sí había diferencias de sonido, a pesar de que no hubiese conocimiento técnico de la afinación. Eso hay que tener en claro. No había afinación como nosotros la tenemos. La afinación de ellos era muy diferente, sí, a lo que salga. Ya prácticamente unías piedras y no sabías si eso era un do, un re, un mi, pero tocabas y sonaba y podías componer ciertas obras, ¿no? Estoy pensando como un hombre prehistórico en realidad. Por ejemplo, se han encontrado también percusiones de huesos de mamut,
un animal prehistórico, ¿sí? Y aquí viene una pequeña clasificación, subdivisión de los idiófonos, ¿sí? Hay idiófonos de golpes indirectos, como sonajeros, conchas perforadas, dientes perforados en la época del Mesolítico. Vayan ubicándose, ¿no? Y un lapso, vuelvo a repetir, del Mesolítico entre el Paleolítico y el Neolítico. Ahora, en la última edad mencionada, en el Neolítico, se encuentran sonajeros de caparazón de tortuga, ¿sí? Sonajeros de caparazón de tortuga, que ya es algo más elaborado, ¿no? Obviamente necesitas sacar el animal vivo o muerto, o ya encontrar solo el caparazón vacío para poder hacer esto, ¿no? Y los golpes indirectos, como sonajero, conchas perforadas, son idiófonos que suenan, tú los mueves, ¿no? Como unas maracas suenan, ¿ya? Pero son indirectos. Pero los golpes directos son como el triángulo. Necesitas el golpe para que pueda sonar. Sin embargo, el sonajero lo dejas guindando y te va a sonar indirectamente, ¿ya? Pero los golpes directos, como su propio nombre lo dice, necesitan intervención humana. Bien, vamos con los aerófonos, que también son muy importantes en la época prehistórica, quizás los más evidentes. Estos aerófonos se dividen, ojo, en aerófonos de soplo y aerófonos libres. Los de soplo, miren que los aerófonos están divididos en dos. Los de soplo, que son hechos de marfil, que son provenientes del colmillo del mamut o el elefante, ¿sí? También se han encontrado silbatos de huesos de ave, de falange de ciervo, de piedra y de cerámica en el caso del Neolítico, ¿sí? Ya, por ejemplo, las flautas eran de hueso, del radio de las aves, por ejemplo. Una de las primeras flautas fue con ese hueso en específico del radio de un águila, creo que sí. Y vamos a estudiar esa flauta como un pequeño estudio de caso en un video aparte, pero les dejo esto: una flauta de hueso hecha con el radio, es decir, el hueso del ala, de un buitre leonardo, desenterrada en el año 2008 en las excavaciones de Hohlfels en el valle de Ach en Suabia, el suroeste de Alemania, y cuya datación se estima en hace aproximadamente 40.000 a 42.000 años antes de Cristo, con 5 agujeros. Esos 5 agujeros ya dan ciertos sonidos, y dice que es la más completa de las flautas antiguas recuperadas hasta ahora. Van a encontrar ese pequeño fragmento citado también, ¿sí? Entonces, aquellos aerófonos de soplo libres, aquellos que soplan, podemos poner las caracolas, ¿sí? Los caparazones de caracolas. Tú soplas, directamente sale el sonido, ¿sí? Pero los de aerófono de soplo, ¿sí? Necesitas ya una técnica de usar los dedos, todo esto, ¿no? Entonces, dejo la información ahí. Vamos a hacer ese video de estudio de caso, ¿sí? Miren que estamos enfocados un poquito en el contexto prehistórico, pero nos estamos enfocando más en el paleolítico, ¿sí? Ahora, vienen un poquito los instrumentos. Las flautas que estamos hablando son más del neolítico, pero en el paleolítico también tenemos instrumentos como son más frecuentes los idiófonos, ¿no? Tú cojas una rama, le pones, lo amarras y suenan. Estos sonajeros son más del paleolítico. Y en el neolítico se ven un poquito más elaborado, como son las flautas hechas de hueso. Elaborados en el sentido que tienes que esperar que el hueso se seque, ¿sí? Que saque toda la médula que tiene el hueso y quede hueco por dentro, ¿sí? De tal manera que el aire fluya. Ahora, luego tenemos también los membranófonos y los cordófonos,
que son más difíciles de encontrar en esta época, ¿sí? Son muy difíciles de encontrarlas en el Paleolítico, al menos hablando de los cordófonos, ¿sí? Pero, como tengo notado aquí, hay hallazgos a lo largo del globo terráqueo que hace sospechar que sí existían ciertos cordófonos en cuestión, ¿ya? Ahora, también tenemos los membranófonos, que son instrumentos hechos con membrana, en este caso membranas de piel. La membrana que se estira, por ejemplo, los bongos o los parches de batería, ¿no? Se estira sobre un mecanismo hueco y al hacer la percusión emite un sonido que viaja a través del instrumento, del interior del instrumento, y sale por diferentes agujeros. Entonces, un ejemplo es el bombo. El bombo, en este caso andino, tiene una capa estirada de piel, de cuero de vaca, ¿sí? Entonces, y aún así tiene el pelaje, ¿sí? Es una caja de resonancia de madera, tiene unos huequitos, y abajo como arriba está puesto una membrana de piel, en este caso de vaca, con el mismo pelaje, ¿sí? Y necesitas la baqueta, ¿no? Ya habían baquetas en forma de T que pudieron servir hechas de cerámica, ¿sí? Entonces, sí hay esos hallazgos para los membranófonos. Sin embargo, por el lado del cordófono, más se deriva del arco, ¿sí? De ese estiramiento. Recuerden que la cuerda, cuando se estira, se tensa, genera un sonido particular. Por eso la guitarra tienes que afinar. Si quieres más agudo, tensas la cuerda. Si lo quieres más grave, la aflojas. Si tú coges una cuerda y la tocas, no genera ningún sonido musical en particular, sino solo sonido, ¿ya? Ahora, el cordófono, que es más difícil de encontrar, se deriva más bien del arco, que es un instrumento de cacería. Intuyendo porque son intuiciones, pensando como hombre prehistórico, lo que resulta es que los primeros cazadores, al aflojar ese arco, generaba un sonido, una especie de pong, ¿no? Entonces, quizás intuyo yo que fueron los primeros en darse cuenta, los cazadores, en el sonido de una cuerda tensada. Pero como ustedes ya saben, esos son ya elementos rudimentarios de gente un poco más avanzada en cuestiones tecnológicas para la época, ¿sí? El arco ya es algo más elaborado, ¿sí? Ahora, como podremos ver en el próximo video, que es el estudio de caso perteneciente a esta clase, será la flauta, ¿sí? La flauta hecha de huesos, que hemos dicho que está hecho del radio de un buitre leopardo. En ese sentido, pues yo recomiendo mucho que sigamos el video y nos veremos en la siguiente clase. Recuerda suscribirte, por favor. Este proyecto tiende a mejorar, no es definitivo este formato, pero esperemos seguir mejorando. Deja tu comentario, deja tu like, compártelo si es que te puede servir. Y si necesitas el escrito que estoy haciendo, que voy a ir poniendo clase tras clase, pues podremos llegar a un acuerdo, ¿sí? Pronto dejaré más detalles, correos, si es posible un Patreon para que puedan compartir sus donaciones. Recuerden que este video, todas estas clases necesitan tiempo, necesitan inversión para poder subsistir de cierto modo. Eso conmigo por esta clase de hoy. Fue un gusto compartirles la primera clase referente a la música en la prehistoria. Así que nos vemos en la siguiente clase. Vamos a seguir con la música en la prehistoria sin perder el hilo de lo que acabamos de hacer hoy. Nos vemos, mi nombre es Gustavo Sainz. Hasta la próxima clase.